Esencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Este cantante, Felipe Peláez, se caracteriza por estas canciones de la letra bella, de la letra bonita, del romanticismo. Del romanticismo, de la cosa suave y bonita. Y de verdad, pues, hay que darse esos momentos. Aquí iniciamos con él, con Felipe Peláez. Hola, ¿qué tal? Este programa del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través del 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia, 1400, como lo quieran ustedes tener en el dial, llevándoles estos comentarios e informaciones. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que nos sigue a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, y de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en nuestra página web, www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez y en las redes sociales a Sebastián Hernández, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, hay que reconocer una cosa y hay que decirla claramente. A Guaidó le han apoyado con mucho fervor, pero también le han dado palo con mucho fervor. Y esto ha sido por la propuesta del Acuerdo de Salvación Nacional que anunció ayer y que transmitimos al mediodía de ayer. Bueno, afirma Guaidó que el reconocimiento internacional que tiene hoy la lucha venezolana no fue un regalo, fue una lucha institucional y en la calle. No estamos pidiendo ni mendigando nada, solo unas elecciones libres y justas. La propuesta es sencilla, dice Guaidó, aclarando los términos, es lograr un acuerdo para salvar a Venezuela. Aquí nadie confía en la dictadura, en lo que sí confiamos es que la mayoría hemos construido con la exigencia de elecciones libres y justas de adopción de un país. A las enfermeras, su protesta no es aislada ni están solas. A los estudiantes, su ruta no está sola. Este es un acuerdo para salvar a Venezuela. Llamo a todos los sectores, insiste Juan Guaidó, a todos los partidos, a concretar por lo que hemos luchado durante estos años, a rematar la faena, a cerrar el juego. Vamos a salvar a Venezuela. Esto tiene que ver con la presión y la justicia internacional, con la mayoría que hemos construido, con la libertad de los presos políticos. Tiene que ver con salvar a Venezuela, dice Juan Guaidó. Y sobre todo, pues, en un momento tan crítico para el país, en donde todas las estadísticas indican que se mantiene con fuerza la migración forzosa en Venezuela, en donde todas las estadísticas indican que no mejoran los indicadores económicos, que no hay perspectiva de futuro en un país controlado por una mafia política y delincuencial en muchos de los casos. Y esto pues definitivamente es lo que ha armado a la oferta democrática de buscar una alternativa para darle una salida a este juego trancado que es Venezuela en este momento. Y Freddy Guevara confirma las conversaciones con voceros del chavismo para destrancar el juego por Venezuela. Pues el diputado venezolano de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, Freddy Guevara, conversó con la periodista Carla Angola y confirmó que la oposición venezolana ha estado en conversaciones con voceros del chavismo para lograr una solución a esta crisis venezolana. Vamos a hacer todos los planteamientos que tenemos que hacer o cualquier actor del régimen para ver si logramos desentrancar ese juego de Venezuela. Hay demasiada gente muriendo. Esto pues es lo que ha venido destacando Freddy Guevara. Además, ha asegurado y ha confirmado que se reunió con Francisco Torrealba, diputado de la Asamblea Nacional electa en el año 2020 en diciembre. Llegamos a un punto en el que hay demasiada muerte. Esta situación es insostenible. Bueno, y fíjate una cosa que hay que comentarlo. Hoy es el Día Internacional de la Enfermera. Hoy es el Día Internacional de las Enfermeras en Colombia, pero también es el Día Nacional de las Enfermeras en Venezuela. Uno de los sectores más castigados por la pandemia ha sido el sector de las enfermeras y los enfermeros en Venezuela y en Colombia.
pero más en Venezuela, obviamente, por a todo este gremio que ha venido poniendo el pecho a la crisis de la pandemia en Venezuela, nuestro más fervoroso saludo. De verdad que ustedes son unos héroes, igual que los médicos, igual que los paramédicos, igual que toda esta gente que trabaja en la línea de salud. Ellos han sido nuestra defensa. Y fíjate una cosa muy importante, a pesar de los salarios miserables, porque hay que reconocerlo así, sí, los salarios miserables que cobran las enfermeras y los enfermeros en Venezuela, en este momento todavía están allí, al frente. Ha habido una gran deserción de ellos, porque obviamente pues cada quien tiene que ponerse en los pantalones de los demás para saber que la crisis económica no da tregua. Pero hay otros que todavía están, y a pesar de todo eso, pues están ahí al frente, y a pesar del miedo, y a pesar de la crisis económica, y a pesar de la pandemia, están allí. Ayer hablábamos de ese tema, Alan, que las enfermeras han buscado alternativas y los enfermeros han buscado alternativas para poder tener un poco más de ingresos, porque no quieren dejar su labor, porque no quieren aislarse en medio de la pandemia. Tienen ese compromiso con la sociedad a través de ese servicio que ellos prestan. Bueno, y ahí están. Entonces, felicitaciones a las enfermeras y a los enfermeros de Venezuela, Colombia y a nivel internacional, porque hoy es su día internacional. Y la educación a distancia, pues solo lleva el 20% de los estudiantes venezolanos han acudido a las asesorías académicas. La pandemia pues llegó para desordenarlo todo, y uno de los sectores poderosamente afectados pues fue la educación. Hacerlo a distancia deja pues efectos tanto a nivel primario como en secundario. En este estado y en el estado Lara, solo el 20% de los estudiantes han acudido a estas asesorías académicas o han cumplido con las asignaciones que les colocan sus maestros y profesores. Pese a no cumplir con estas asignaciones, pues los colegios se ven obligados a promover a los estudiantes por orden del Ministerio de la Educación. Los sindicatos de educación han calificado como nulo este año escolar 2020-2021, que en su totalidad pues ha sido totalmente a distancia. La mayoría de los estudiantes pues no tienen el acceso a las diferentes herramientas necesarias para sacar este año escolar adelante. No existe una buena conexión a internet y además no cuentan con los dispositivos tecnológicos necesarios para mantener esa educación a distancia que se está presentando en este momento de pandemia. Bueno, y fíjense una cosa, la página web de Siempre Venezuela, la página web www.siemprevenezuelaweb.com, viene sacando una serie de trabajos a través del periodista Luis Alfredo González, quien ha generado toda una serie de investigaciones sobre las mentiras del chavismo y otros temas más. Pero hoy publica un trabajo relacionado con la mentira que costó $2.000 millones. ¿Sabe cuál fue esa mentira? La construcción del segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Se ofreció, y lo había ofrecido el propio Chávez para el 2010. Se pagó $2.000 millones de anticipo, y lo único que se colocó fueron las pilas del futuro puente, del inicio de una de las etapas del puente Nigale, por donde iba a estar esta obra, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Pero el dinero sí se cobró. El dinero se cobró. Y adivinen quiénes estaban detrás de ese guiso. La gente de Odebrecht. Estaban metidos en ese guiso. Y en ese guiso se llevaron $2.000 millones sin hacer solamente unas columnitas. Seguimos insistiendo. Yo creo que en Venezuela están las columnas y las bases más caras de la historia de la ingeniería mundial. Recordábamos en estos días la del puerto de aguas profundas en Puerto Cabello, que costó la bicoca de $1.800 millones, y ahora estas que costaron $2.000 millones y no se hizo absolutamente nada. Una mentira más del chavismo, $2.000 millones perdidos. Y si usted quiere enterarse de más información de esto, lea nuestra página como dice Nancy, www. Siemprevenezuelaweb.com o www.siemprevenezuelaweb.com. Seguimos con las informaciones. Y el COVID-19 y la corrupción. Pues así es el retorno de los venezolanos por la frontera con Brasil. Según un reportaje del Correo del Caroní, en su retorno desde Brasil, los migrantes venezolanos solo se han recibido además con nulos protocolos sanitarios. Apenas llegan a los refugios para venezolanos en el estado Bolívar, les hacen las respectivas pruebas anti-COVID.
denuncian que indiferentemente a estos resultados, pues los dejan en este sitio durante varios días sin respetar los protocolos de bioseguridad sanitarias ni siquiera la alimentación. En el reportaje pues se alega que los viajeros deben pagar al menos $30 para trasladarse de la aduana de Santa Elena hasta otro refugio en el Puerto Ordaz, y en teoría pues este servicio es totalmente gratuito. Bueno, y desmienten desde Italia la presunta acción del Papa Juan Pablo II de buscar una reunión entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro. La negativa proviene de una periodista venezolana, Marianelis Tremamuno, quien es periodista acreditada en el Vaticano, y preguntó esto. Aclaró que no existe ninguna declaración del Papa Francisco que confirma que desea encontrar a Juan Guaidó y a Nicolás Maduro en Roma. La información difundida por la agencia italiana Nova, que fue la que originó toda esta serie de especulaciones, es aliada de la rusa Sputnik y no tiene fuente veraz. O sea que ya por allí hay, como quien dice, una fake news, pero construida con agencias de noticias. Nova dijo algo aliado con la rusa Sputnik sobre una presunta reunión entre Maduro y Juan Guaidó, y esto ha resultado falso, según la periodista Marianelis Tremamuno, acreditada en el Vaticano. Y Estados Unidos apoya a Juan Guaidó y dice que la única solución a esta crisis venezolana es un acuerdo integral. Tras haber publicado un video con un mensaje dirigido al pueblo venezolano, el presidente interino reconocido por las fuerzas opositoras venezolanas y más de 50 países, Juan Guaidó, pues recibió el apoyo de Estados Unidos. Por este motivo, la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estados Unidos, Juliette Schun, señaló que apoya a Juan Guaidó y a los esfuerzos de la oposición venezolana para restaurar pacíficamente la democracia en Venezuela a través de unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Bueno, y la Asamblea Nacional rechaza la falta de un plan masivo de vacunación en Venezuela. La Asamblea Nacional legítima le dice a Nicolás Maduro: no sea irresponsable, presente un plan de vacunación masiva para los venezolanos en el país. Para controlar la epidemia en nuestro país se necesita vacunar en el menor tiempo posible a un 70% de la población adulta, cerca de 13 millones de personas, para la cual con la mayoría de las vacunas se necesitan 30 millones de dosis. Hemos hecho las diligencias a través del mecanismo COVA y el capricho, la soberbia, pero sobre todo la gran irresponsabilidad de quienes solo tienen tiempo para planificar procesos electorales amañados, ilegítimos, en la búsqueda de perpetuarse en el poder a costa de la vida y de la seguridad de nuestra gente. Necesitamos las vacunas con carácter de emergencia, pero además se debe diseñar un plan detallado para la implementación de una estrategia de vacunación nacional. El plan de vacunación nacional debe empezar por los más vulnerables, que son el personal de salud, luego los adultos mayores y los pacientes con condiciones médicas. Y más tarde y progresivamente se debe ir bajando la edad de atención al público hasta completar la llamada inmunización del rebaño. Donde los venezolanos no son amparados ni siquiera, como están haciendo otros países humildes, como es la vacunación selectiva, me refiero por grupo etario, por enfermedades, y no lo hacen porque esto es una falsedad. Y vemos el mismo guión y el mismo cuento, que en 3 meses tenemos la vacuna, eso fue el año pasado, ya en diciembre estamos vacunando, en enero estamos vacunando, es la otra promesa, ya para el mes de junio hemos vacunado más del 40% de la población. ¡Mentira! Bueno, había una canción muy famosa en la década de los 70, no sé si don Víctor la recuerda, esa canción Mentira, Salomé, la que decía mentira, ajá. Bueno, a esa canción le debe servir de fondo a Maduro cada vez que hace anuncios como esto. Primero dice Maduro:
pronto, o sea, muy pronto, casi como un anuncio de una película, un estreno de una película de cine. Ay, pero acuérdese que él... él es medio artista, medio que él va a grabar una película. ¿Se acuerda que él ya dio el número? Bueno, más duro. Pues más, no quiero opinar sobre eso. Bueno, afirma que pronto llegará la vacuna Sputnik Light a Venezuela. La Sputnik Light es esta vacuna rusa que con una sola inyección pues ya está listo, usted no tiene que ir a una doble vacunación. Pero Maduro anuncia esto después de haber anunciado en diciembre, estamos hablando del año pasado, que ya Venezuela había comprado 10 millones de vacunas y que para mes de febrero habría vacunado al 70% de la población. O sea, un señor como este, que miente de una manera descarada, que pagó muy cara esa vacuna, porque reconoció él mismo en cadena nacional que las había pagado $20 cada vacuna, cuando en el mercado internacional esta vacuna no cuesta más de 10. Nos promete que para pronto, muy pronto, va a llegar la Sputnik Light. Bueno, eso no nos interesa. Lo que le interesa al venezolano es que llegue cualquiera, pero que lleguen y que se apliquen y que la gente pues se salga de este problema. Pero fíjate una cosa, entonces el ministro de Salud dijo, no, claro, sí, ya llegarán los inmunizantes del sistema COVAX y vamos a ofrecerle al país durante el mes de junio soluciones, pero ya va. Maduro también, agarrando lo dicho por Carlos Alvarado, llega y dice, vamos a desarrollar una ofensiva. O sea, como en esos términos que a ellos les encanta, decir que ellos andan en ofensiva. Bueno, esa ofensiva que ellos dicen, ¿para cuándo es? Afirman que entre julio, mire, que entre junio y julio va a vacunar el 70% de la población. Ya la movió. Acuérdese que con el tema de los conejillos de India, que iban a ser los venezolanos con la vacuna soberana, iba para el mes de octubre y noviembre. Mire, bueno, ya se le acomodó un poquito. Pero ya este señor está devariando, porque hay un problema serio en sus mentiras. Es que dice tantas mentiras sobre el tema de la vacunación que se enreda. Y que él mismo cree que se las está creyendo. Pero se enreda totalmente. Ustedes saben, mire, para que ustedes tengan una idea, para vacunar el 70% de la población de Venezuela tienen que vacunar por lo menos hasta el mes de agosto 13 millones de venezolanos. 13 millones de venezolanos, no es cualquier cifra, son 13 millones de venezolanos al ritmo de vacunación que lleva el gobierno, que es 2 pasitos para adelante y 2 para atrás, ¿no? Y así van como el cangrejo. Pero lo cierto del caso es que el doctor Alejandro Crespo le ha destruido la estrategia comunicacional a Maduro y ha dicho lo siguiente: mentiras de Maduro en el tiempo. Diciembre, ¿qué dijo Maduro? En los próximos 90 días se vacunarán 10 millones de compatriotas. Eso lo dijo en diciembre. O sea, que para marzo ya debería estar vacunado 10 millones. En febrero dijo, en abril comenzará el plan de vacunación masiva. Bueno, estamos en mayo. En mayo dijo, en agosto tendremos vacunado el 70% de la población. Y ustedes saben cuál es la realidad hoy por hoy, al día de hoy. ¿Cuántos venezolanos creen ustedes que se han vacunado con las pocas y escasísimas vacunas que han llegado a Venezuela? 0,8% de la población, no llega ni al 1% de la población venezolana de 30 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 300,000 venezolanos aproximadamente vacunados con las 2 dosis. 300,000 venezolanos. Y de esos 300,000, ¿cuántos están en la cúpula que fueron los primeros que se vacunaron? ¿Cuántos de esos simplemente son esos civiles? Todos. Bueno, ahí lo dijo el doctor Alejandro Crespo, no lo tengo que decir yo. Maduro es un tronco de mentiroso y un mentiroso compulsivo. Y en esta circunstancia de ser mentiroso compulsivo, pues se ha propuesto a engañarse ahora con la vacuna light. A los venezolanos, ¿qué les importa que sea light, que sea no light, que engorde, que no engorde, que sea lo que sea, pero que sea la vacuna? Así de sencillo. Eso es lo que aspiran los venezolanos. A los venezolanos lo que les interesa es que el gobierno les diga, mire, para tal fecha de la vacunación, vaya para tal punto, la primera dosis, la segunda dosis en tantos días, y listo. Eso es lo que les interesa a los venezolanos. No el pajerío loco que se inventa Maduro ahora, con este anunciote, y lo publican que si fuera un periódico sería 8 columnas.
la Sputnik Light llegará a Venezuela pronto. Bueno, ¿qué nos importa a nosotros que llegue la que llegue? Lo que tiene es que llegar. Ojalá, ya tenemos la seguridad que por el COVAX en junio llegan. No todas las vacunas necesarias, pero por lo menos una parte de la vacuna. Ya sabemos que, fíjate que a la calladita chita, como decimos allá en Venezuela, los que han cumplido más o menos lo que prometieron fueron los chinos, los de Sinopharm, que no les han hecho mucha publicidad. Entonces Maduro se dice, yo soy el aliado estratégico de Rusia, y el aliado estratégico de Rusia ha recibido apenas 800.000 vacunas, mientras que Argentina, que no se la pasa hablando paja de que son estratégicos de nada, de Rusia, ya ha recibido 10 millones de vacunas. Entonces, o sea, ahí se mide la verdad de las cosas. Hay un bufón montado en Miraflores haciéndonos perder el tiempo y sobre todo generando la crisis social, económica, política, de toda magnitud que usted se pueda imaginar en la Venezuela de hoy. Y en Siempre Venezuela siempre vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, ese tema triunfamos, lo canta Manú, pero más de uno se la gozó, se acordó de los tiempos esos de las rocolas. Le metía su monedita y salía esa canción y empezaban a dedicarla. Mucha gente pues la dedicó. Ahí mostraron la cédula, ¿y es que dices tú? Que ahí tiraron la cédula al piso y la mostraron. La colocaron sobre la mesa y todo el mundo la vio. Pero bueno, la gente también tiene recuerdos y bueno, vamos a ver si ustedes identifican este recuerdo para ver que muy amablemente Liliana pues nos ha enviado, una colaboradora nuestra del programa, nos ha enviado y nos ha hecho recordar alguna cosa, pero escuchemos este pedacito nada más. Bueno, a ver, ¿de quién se acuerdan ustedes cuando empieza este fondito a sonar? Mentira. Oh, por Dios, del señor Nicolás Maduro. Claro. Hay que decirlo así, el señor Nicolás Maduro. Del presidente de facto de Venezuela, pues ahí está. Y vamos a colocársela cada vez que tengamos una de estas mentiras. Que sea una mentira. Que la tendremos que colocar en un sinfín. O sea, de todas las transmisiones todo el tiempo. Todo el tiempo, habrá que tenerla ahí de reserva permanentemente como un sinfín. Bueno, seguimos con las informaciones. Y para Enrique Márquez, el CNE, pues hay una rendija para el entendimiento. Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, aseguró que el ente comicial hay una ventana, una rendija para este entendimiento. En una entrevista con Unión Radio, el diputado zuliano de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 y expresidente del partido Un Nuevo Tiempo expresó: desde el nuevo CNE se percibe la voluntad política y además de corregir caminos, y así incluso percibe la decisión de integrar ese nuevo CNE. Bueno, y la periodista Sebastiana Parráez publica un artículo hoy llamado ¿Quién es la joven formada en Cuba que actuó como puente entre la FARC y militares venezolanos y fue detenida en el conflicto de Apure? Pues bien, este capítulo no me lo sabía yo, que había una artista que había sido intermediaria entre la FARC y el gobierno de Maduro. Desde que estaba adolescente se supo en Guasbalito que María José Gualdrón Rivas se había relacionado con la FARC, ahora Fuerza Patriótica de Liberación Nacional, años después, a cumplir la mayoría de edad, como han hecho otros jóvenes, le facilita ingresar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, primero estuvo con la guerrilla y después estuvo con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, según lo señala la periodista Sebastiana Parráez en su trabajo de hoy. Su habilidad para relacionarse le hicieron sobresalir entre otras muchas femeninas de la institución castrense. Con el tiempo logra que la FBL la envíen a Cuba. Y allá en Cuba, en el marco de la relación entre la corriente Bolívar y Zamora de la isla caribeña, estuvo casi 2 años con los cubanos y se preparó y se capacitó y llegó acá y se relacionó, cuenta Sebastiana Parráez, con la FARC. Y después, al tiempo, siendo militar y siendo también, habiendo sido relacionada con la FARC, pues empezó a tenderse empezó a hacer el puente entre líderes de ambas elementos. Lo cierto del caso es que a su regreso de Cuba, María
no volvió a portar el uniforme, pero sí mantuvo una relación con el ejército venezolano, así como la FARC allá en el estado Apure. Lo cierto del caso es que como llegó la operación Escudo Bolivariano 2021, que lo fracturaron, lo fracturó Arias Ferrey, María José Guardón estaba coordinando una actividad que iba a llevar a cabo entre la Fuerza Armada y el Ejército a nivel nacional. Y así como ella viaja a Táchira, y luego de algunos días, al regreso, fue detenida en la Cabala de la Pedrera, y desde ese momento no se sabe de ella, porque se le considera el enlace precisamente con el grupo que está enfrentando al gobierno. Y Sebastiana Barraez cuenta una historia bien interesante sobre esta mujer misteriosa que ha resultado ser la pieza que unía a la FARC, el 10º Frente de la FARC, con el ejército venezolano en esa zona del estado Apure. Interesante eso, se lo recomiendo, este trabajo publicado por Sebastiana Barraez. Y bueno, vamos a tener la visión de la migración forzosa. Para la Asamblea Nacional Venezolana, la Asamblea Legítima, sigue creciendo el fenómeno de la migración forzosa. Veamos entonces en qué basa su criterio. Según ACNUR, existen 5.4 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo. Más de 800.000 solicitantes de asilo de Venezuela en el mundo. Más de 140.000 refugiados reconocidos procedentes de Venezuela y más de 2.500.000 personas viviendo bajo otras formas legales de estadía en las Américas. El venezolano precisamente lo que está es escapando del hambre. Esa es una situación que es generada precisamente por la hiperinflación que estamos viviendo, la escasez de alimentos, la inseguridad, la pobreza y el descontento contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. O sea, tenemos nosotros una situación sumamente grave que va contribuyendo, obviamente, a engrosar esa fila de desplazados por el mundo entero. Tenemos que generar conciencia, tenemos que generar un plan de acción con todos los gobiernos democráticos del mundo, que entiendan que Maduro es el culpable, que Maduro es la causa de que hoy en Venezuela huyen millones de venezolanos por la grave crisis humanitaria que esto genera, que ya esto no es un problema solamente de Venezuela. Todos los países de la región deben internalizar y entender que esto es un problema de la región, que Maduro está para desestabilizar toda la región conjuntamente con su foro de Sao Paulo. Esto hay que decirlo. No ha parado. O sea, las causas que generaron y que mantienen este proceso todavía le están dando aliento a que la gente salga a pesar de todas las circunstancias y a pesar de todos los riesgos que ocurren en este camino. Y no es como lo dice Nicolás Maduro, que la gente quiere salir a dar un paseo y que todo lo encuentran en Venezuela y que están quejándose por la situación más. O como la ridiculez de Freddy Bernal, vamos a esperar que regresen miles de venezolanos. Con la situación en Colombia. Mire, la gente se irá para cualquier parte, pero para Venezuela, mientras ustedes estén mandando allá, no van a regresar. Lo siguen pensando. No van a regresar, así de sencillo, porque ustedes no ofrecen. Mire, en este momento, y hablándolo muy seriamente, en este momento no hay un proyecto de recuperación económica y social de Venezuela hecho por el chavismo. No lo hay. Díganme, los reto. Si alguno de ustedes lo tienen a la mano, los reto que me lo envíen a través de todas las plataformas que tenemos disponibles en el programa Siempre Venezuela. No existe un solo proyecto que diga, mire, vamos a recuperar la economía venezolana de esta manera, este es el plan, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, tenemos tantos recursos, vamos a incorporar esto. No lo hay. Y no lo hay porque esta gente piensa en función al corto plazo. Y al pensar en función al corto plazo, no son estadistas ni piensan en el país del futuro, piensan en lo inmediato, en el dinero que se pueden ganar de manera inmediata para evitar darse y seguir manteniendo sus lujos. Por eso es que no hay preocupación por el país. Un solo proyecto chavista que haya funcionado en la Venezuela de los últimos 20 años. Uno solo. Bueno, sí hay uno, la destrucción del país, pero eso no vale. Vamos a hablar de proyectos de desarrollo. Uno solo que haya funcionado.
Luis Alfredo nos comentaba hoy, el puente Nigale en el Zulia, 2.000 millones de dólares y no se hizo nada. El ferrocarril del Tuy, de los valles del Tuy, el sistema de aguas profundas en Puerto Cabello, y así el sistema de la industria de fosfato en el estado Táchira. No se hizo absolutamente nada. Claro, se hicieron, pero perder todos los recursos. No, perderlos en el bolsillo de ellos. Pero no en los hechos. Mire, tenemos en línea telefónica a Luisa Ortega Díaz. Luisa Ortega Díaz es la fiscal general de la Nación en el exilio. Ella se encuentra actualmente en Colombia, con ella vamos a conversar diversos temas. Buenas tardes, doctora Luisa Ortega. Queremos conversar con usted de lo del momento, lo de el anuncio hecho por Juan Guaidó de un plan de recuperación del país, un plan de emergencia nacional. ¿Qué opinión le merece esto? Buenas tardes. Bueno, yo siempre he abogado por los acuerdos, por los entendimientos, por las salidas democráticas, por las salidas electorales, por la importancia y el valor del voto. Seguramente uno de los planteamientos que vaya a hacer, desconozco en qué consiste la propuesta, pero ojalá esté orientada en torno a una salida pronta de la crisis que vive Venezuela y que sea por la vía pacífica, democrática y que nos garantice la integridad de los venezolanos, tanto de su vida como de su seguridad personal. Yo siempre abogaré por las salidas consensuadas, por las salidas democráticas, y esperemos para ver en qué consiste la propuesta. Ahora bien, pasando a otro tema, la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, ya ha sido determinada esta directiva y bueno, obviamente ha generado posiciones a favor y en contra. A esta directiva le corresponderá llevar a cabo los procesos electorales en Venezuela los más inmediatos. ¿Usted cree que hemos llegado a un cierto nivel de equilibrio dentro de este CNE? Sí, fíjate que yo soy de la idea de que hay que participar en las elecciones, con este CNE o con cualquier CNE. Tú no le puedes pedir las mejores condiciones a tu enemigo, es decir, pedirle a Maduro. Decimos que Maduro es un autócrata, que Maduro es un violador de la Constitución, un antidemócrata. Entonces no podemos pedirle a él condiciones que solamente las otorga una persona que sea que profese como principio la democracia. Entonces, con este CNE o con cualquier CNE, las elecciones se ganan con votos, concurriendo masivamente a votar, que la gente se convenza que tiene un poder en sus manos y con eso pueden cambiar malos gobiernos, como el mal gobierno que tenemos nosotros en Venezuela. Y fíjate que hay una circunstancia en este nuevo CNE que por primera vez tenemos dos representantes que no están identificados con el gobierno, sino que están más identificados con los actores de la oposición. Eso por primera vez en mucho tiempo ha pasado en Venezuela. Además, que también fueron electos por la Asamblea Nacional, que es el órgano que debería designarlo, el organismo legítimo que le corresponde designar a los rectores. Esto no significa que yo esté legitimando a esa Asamblea Nacional, no significa que esté legitimando a Nicolás Maduro, no. Lo que pasa es que esto es un escenario de lucha que se nos presenta. La posibilidad de hacer algo frente a la inacción que hay hoy en Venezuela. Maduro sigue marcando la agenda, le marca la agenda a todas las personas. Es hora de que los factores democráticos, los factores de los opositores, los factores del cambio, establezcan su propia agenda y marquen la agenda que debe seguir el país. Marquen la agenda para los venezolanos, para que todos los venezolanos sepan claramente cuáles son las acciones que vamos a ejecutar para lograr un cambio político en el país, un cambio político que resuelva todos los demás problemas, porque como en Venezuela tenemos un problema político, es necesario resolverlo para resolver entonces el problema económico, social, cultural,
que existe en el país, que nos afecta a todos los venezolanos. Muy importante, y ha sido un tema que directamente pues usted ha trabajado y ha investigado mucho. Se trata el tema de la denuncia del gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional. Recientemente el fiscal general ilegítimo Tarek William Saab ha señalado su posición en relación a diversos casos y aparentemente tratara de dar como la impresión de que se está haciendo mucho en esos casos. ¿Usted qué opina sobre este aspecto? ¿El gobierno quiere disipar la sombra de la Corte Penal Internacional? Sí, efectivamente, como lo dices, es. ¿Pudieras bajarle el volumen porque oigo mi retorno y no me permite hablar bien? Gracias. Sí, mira, ciertamente, Tarek William Saab, Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, sobre todo Diosdado, que es un cobarde, están muy asustados. Están muy asustados con las acciones que se les viene encima a ellos en la Corte Penal Internacional. Entonces pusieron a Tarek William Saab, el fiscal usurpador, a decir que está presentando informes y entregando pruebas a la Corte Penal Internacional porque ellos están interesados en investigar la violación a los derechos humanos. Hace 4 años yo dije que a Pernalete lo había matado la Guardia Nacional con una bomba lacrimógena que le dispararon directamente al cuerpo. Y todos ellos, incluyendo a Tarek William Saab, salieron al paso a decir que eso era mentira. Y apenas asumió el Ministerio Público, dijo que era mentira eso. Entonces, ahora, después de 4 años, está diciendo que es cierto lo que yo dije hace 4 años, por lo que me persiguieron a mí, por lo que me allanaron mi casa 2 veces. Entonces, ellos están asustados con lo que se le viene en la Corte Penal Internacional. Ellos saben que el próximo mes hay un cambio de fiscal. Vendrá un nuevo fiscal y la fiscal Fatou Bensouda sale de la Corte Penal y viene un nuevo fiscal. Y que ellos quieren, en primer lugar, hacer ver que están investigando y que no es necesario que un organismo internacional como la Corte Penal los investigue. Porque la Corte Penal tiene una característica que es, la rige el principio de complementariedad. Solamente investiga ella cuando en el país donde se violan los derechos humanos no hace nada por investigarlo y por sancionar a los responsables. Entonces ellos con 3 o 4 casos que están mostrando que han sido uno de los casos de mayor impacto, quieren lavarse la cara. Pero además, ellos, Tarek William Saab dice que en el caso de Pernalete, por ejemplo, que ya están investigando y ya privaron de libertad o pusieron a la orden del Ministerio Público, de los tribunales, a los 12 guardias nacionales responsables. ¿Y dónde están los máximos responsables? Lo que llaman los autores intelectuales de esos eventos, de las violaciones a los derechos humanos, los que dan las máximas órdenes, o sea, los responsables de las órdenes. ¿Dónde están? O sea, Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello y González López. Entonces ellos pretenden que estos personajes sustraerlos de su responsabilidad ante la Corte Penal Internacional. Y por supuesto en Venezuela no van a juzgar a Nicolás Maduro, no lo juzgaron por el escandaloso hecho de corrupción de Odebrecht, ni mucho menos lo enjuiciaron por el otro escandaloso caso de las cajas CLAP, y lo van a investigar por violación a los derechos humanos, Penal Internacional quien lo juzgue. Entonces ellos pretenden sustraerse de su responsabilidad y evadir la responsabilidad sobre todo de los máximos responsables. ¿Cuál es su visión, cuál es su opinión sobre el silencio total, rotundo y absoluto tanto de la Fiscalía General de la Nación como de la Defensoría del Pueblo sobre los hechos que están ocurriendo en Apure, sobre esta violación de derechos humanos denunciada por las comunidades apureñas en esta acción que enfrenta a el 10º Frente de la FARC? Mira, Venezuela hoy
tristemente está desamparada y desasistida. Los venezolanos todos no tienen organismo a quien acudir, porque todos los organismos, todos los poderes públicos están al servicio de la autocracia, están al servicio de la corrupción, del desorden. Todo lo que le pase a los venezolanos es responsabilidad de Nicolás Maduro. El hecho de que millones de venezolanos estén en el exilio, millones de venezolanos pasando malestar y viviendo en una situación de precariedad es responsabilidad de Maduro, así como la anarquía total que hay en el país. Que no, mira, la madre mía decía, esto es un país donde no hay gobierno. Bueno, en Venezuela no hay gobierno, no solamente en las fronteras, en Apure, en la frontera con Brasil, en la frontera del Táchira, del Zulia, sino también en Caracas, la capital de la República. Ya vimos lo que pasó en la Cota 905 y que ha venido pasando reiteradamente. En el 2015, yo estando en Venezuela, las OLP comenzaron en la Cota 905, donde asesinaron a varios venezolanos, los ejecutaron los cuerpos policiales. Entonces, no hay respuesta porque no hay Estado. Ahí las instituciones no funcionan. Las instituciones están puestas para defender a Maduro, para que Maduro se mantenga en el poder y se enriquezca. Hay un silencio absoluto cuando se trata de algo que atañe a los venezolanos, algo cuando involucra a un funcionario que ha atentado contra los venezolanos, hay un silencio absoluto. Pero cuando ocurre algo que alguien descalifica a Maduro, ahí sí salen todos a defender a Maduro. Fíjate, defienden a Maduro, pero no defienden al ciudadano de a pie. El venezolano pobre hoy en Venezuela está desasistido, está sin protección del Estado. El Estado le debe protección a los ciudadanos. El Estado debe garantizar la felicidad de los ciudadanos. Y hoy los venezolanos lamentablemente están pasando hambre. Mira, yo vi una entrevista de un recién ministro que designaron diciendo que con no sé cuántos dólares, $3, que es el sueldo de los venezolanos, que eso le alcanza para vivir. Cuando todos sabemos el costo de cómo está el costo, el alto costo de la vida en Venezuela, que es imposible comprar productos, medicina, que todo está dolarizado, que no hay combustible, medicamentos, y que están viviendo muchos venezolanos están viviendo de las remesas que le mandan sus familiares que viven en otros países. Entonces, no hay Estado, no hay gobierno que garantice y que se pronuncie a favor de los venezolanos, que le garantice siquiera la tranquilidad. Hoy en Venezuela ocurren cosas. Mira, hay una cárcel en Venezuela que es la de Tocorón. En el estado Aragua gobiernan los pranes que están en Tocorón y hacen con los ciudadanos lo que ellos quieren, y no hay un Estado que se pronuncie a favor de los venezolanos y que les resuelva y que les dé protección y garantía a su vida, a su integridad, a sus familiares. No lo hay. Entonces, esa es la realidad venezolana, pero tenemos una oportunidad para cambiar esa realidad. Votar en las próximas elecciones y demostrar que Maduro es derrotable, votar en contra de los candidatos del hambre y la miseria, que son los candidatos de Maduro. Los candidatos de Maduro son los candidatos del hambre y la miseria y del dolor. Hay que votar en contra de esos candidatos y votar a favor de los candidatos de la dignidad, los candidatos de la fuerza del cambio, para asestarle, propinarle la primera derrota a Maduro y seguir movilizándonos y organizándonos en función de los eventos electorales futuros, el revocatorio de mandato, las presidenciales. Esto es un tema que no puede ser tan a corto plazo, esto tiene que ser por paso, y el primer paso que nosotros podemos dar para triunfar es participar en las próximas elecciones regionales, participar activamente, y todos los venezolanos que me están escuchando en este momento, todos los venezolanos, gente decente, porque en Venezuela lo que sobra es decencia, gente honesta, trabajadora y buena, tienen que organizarse en función del voto, en función de votar, porque ustedes venezolanos son los que tienen el poder de decidir
el cambio futuro que se puede hacer en Venezuela. Cambiar este mal gobierno y ver la esperanza, ver el futuro que nos espera, el futuro de paz, de tranquilidad, de libertad, el futuro de la dignidad, el futuro de la prosperidad y el progreso de Venezuela. Muchas gracias, doctora. La doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la Nación, actualmente en el exilio en Colombia, y con ella hemos conversado diversos temas. Muchas gracias, doctora. A ustedes, gracias por darme esta oportunidad. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, a más de uno le gustaría quedarse, como dice el tema, prisionero de tus besos. Ah, bueno, carachas. Ahí está, bueno, ahí está este tema, pues también llevándonos iniciando esta segunda hora de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en este enlace que tenemos a partir de este momento con nuestra emisora hermana, La Voz del Río Arauca, que representa al Arauca Colombo venezolano y nos coloca por allá, por esos lares, y nos permite pues proyectar el programa y nuestro criterio de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, y de nuestras redes sociales. Recordarles que nos sigan en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y no se les olvide darse la pasadita por la página web www.siemprevenezuelaweb.com y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Saludar en el Control Master en este momento al señor Roberto Alexis Rojas y a nuestro corresponsal Oliver Luyano. Sí, y vamos directo con el reporte de Oliver Luyano. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Recuerde que también transmitimos por acá por La Voz del Río Arauca 1110 AM. Bueno, mis amigos, vamos a hacer contacto con Manuel Martínez. Manuel es de Valle de la Pascua y ahora vive en Bogotá. Manuel es un artista, ¿no? Que comenzó desde muy niño y ahora se denomina, su nombre artístico es el Pastor López Vallepascuense. Buenas tardes, Manuel, gracias por aceptar este contacto. Buenas tardes, paisano, muy buenas tardes para todos, que Dios me los bendiga a todos, y bueno. Cuéntanos, Manuel, ¿cómo llegas a Bogotá? Me llego a Bogotá por una alusión, por un sueño. Salí porque trabajaba en unas plantas de harina allá en Valle de la Pascua, de donde soy, mi tierra natal. Y realmente salí porque no me bastaba la comida para mi familia, para mi papá, para mi mamá, para mis hermanos. Y el sueldo no me alcanzaba y decidí un día realmente salir de mi país poco a poco. Me vine por la frontera de Arauca, sí, llegué a Apure, Arauca, se perdieron la plata que tenía. Realmente fue algo... ¿Cómo fue eso, que se te perdió la plata? Sí, se me salió la plata y tuve que cantar ahí en la placita, tuve que cantar en la plaza de Arauca, cerquita del río. Ajá. Ahí agarré una perolita y me puse a cantar las canciones de Pastor López. Y así mismo me gané y así reuní para el pasaje para poder venir, para comprar comida, para bañarme. ¿Cuánto reuniste? Reuní 80.000 pesos en aquel tiempo, 70.000 pesos costaba el pasaje. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Bogotá, Manuel? Yo tengo 3 años acá, en Bogotá, y bueno, siempre con el esfuerzo y la música me ha dado todo, gracias a Dios, aquí en Bogotá, en las calles de Bogotá, en el norte, en todo a nivel mundial, a nivel nacional. ¿Cómo surge ese nombre, el Pastor López Vallepascuense? Coméntanos cómo han sido tus inicios. El Pastor López Vallepascuense nace así en el día de cuando el día que lo conocí, que fue para el Maizal. Y así el Maizal es un club allá en Valle de la Pascua, ¿cierto? Sí, entonces decidí, como yo conocí al Pastor López y me gustan las canciones del Pastor López gracias a mi mamá, que siempre ponía haciendo sus oficios en su casa y siempre se ponía a bailar y siempre escuchando esas canciones de Pastor. Y yo dije, bueno, ojalá y algún día cante esa canción y mi sueño es la música, pues, y acá dije,
de pequeño canté en Arauca, que canté, que tomé mi plata, y vine en el autobús y dije, ¿sabes qué? A partir de mañana, cuando llegue allá en Bogotá, me voy a poner a cantar las canciones de Pastor López y me llamaré Pastor López Vallepaz, para no dejar mi tierra natal, de donde yo salgo hoy mismo, y ponerla en alto. O sea que cuando estabas en Valle de la Pascua no te dabas el nombre de Pastor López, ¿no? Surgió solo allí por esa situación que viviste acá en Arauca. Correcto. La crisis me hizo fluir ese talento más, ese talento, esa afán de la música, y así mismo salí a la calle sin nada, sin corneta ni nada, sino a capela, en los restaurantes, en las calles, en las casas. ¿Qué te dice la gente cuando te escucha cantar? Ellos disfrutan mucho, sonríen, los colombianos sonríen, se paran a bailar, me dicen que Dios te bendiga, Chino, gracias a Dios que ves como que el arte, porque como digo, que los buenos somos más, pues, lo que vinimos por una ilusión, por un sueño, para un futuro, para nuestros hijos, y bueno, lo importante es hacer las cosas bien, obrar bien, para que no le vaya bien en el camino correcto, de aquí como al emigrante. ¿Y allá en Bogotá tienes tu familia o todos están en Valle de la Pascua? Tengo mi papá y mi mamá en Venezuela, que ya están un poquito mayores, y con la música, y tengo mis niñas, una nació aquí, y tengo la otra que canta también, se llama Carla, le dicen la reina de la cumbia, a ella. Ah, ¿también canta cumbia? Sí, cuatro añitos tiene, pero tiene un talento bárbaro, y si yo no cumplo mis sueños, porque yo tengo mis sueños, pero yo sé que mi hija va a ser muy grande aquí en Colombia. Quiero que nos describas cuál es tu sueño acá en Colombia. Bueno, mi sueño en Colombia llegar en alto, que llegue alto con la música, con la cumbia, así como lo hizo Pastor López, porque Pastor López era muy humilde, porque como decía él, Pastor López decía, yo puedo tener los anillos llenos de oro, pero la humildad no me la quita, ni la plata tampoco. Así es. Y así mismo, quiero llegar alto, yo quiero que la música me lleve para donde me tiene que llevar. Y bueno, como todo artista, para poder, porque uno tiene que comenzar desde abajo, comerse las verdes, para poderse comer las maduras, como dicen allá en el llano, allá en Venezuela, allá en Valle de la Pascua. Siempre me decía mi abuelo, siempre cómase las verdes primero para poder comerse los mangos maduros. Así es. Manuel, ¿has tenido contacto con la familia de Pastor López? ¿Qué te dicen? ¿Cómo evalúan ellos tu talento, la forma como tú actúas? Sí, póngale que le llegó un video a él en los Estados Unidos, un video mío cantando Yo en los Transmilenios. A un hijo de Pastor, ¿no? Tengo entendido. Sí, Anthony López, se llama el hijo mayor de Pastor López, muchacho humilde. Me dijo, por acá te habla Pastor López, me escribió, y en realidad, yo dije, bueno, vamos a ver, yo le digo, seguro, sí, yo soy el hijo de Pastor López, Anthony López, si quieres búscame en el Facebook, nos ponemos en videollamada, como tú quieras, para que me creas, porque yo que realmente no lo creía, y así mismo me dijo, no, lo que pasa es que una cuñada mía, la hermana de mi esposa, te grabó en el Transmilenio, y así llegó un video tuyo cantando Cállate Corazón en el Transmilenio, y realmente me orgullece de que un venezolano, un emigrante, lleve las canciones de mi papá en todas las calles de Bogotá. En cualquier persona no fluye eso, porque la mayoría son rap, y usted sabe, entonces él me dijo, no, te felicito, sigue así, cualquiera cosita te puedo ayudar, cualquiera letra, cualquiera gestión musical, como decía mi papá, yo te puedo ayudar. ¿Tienes planes de grabar los temas? Estoy escribiendo una canción llamada El Rey de la Cumbia para Pastor López. Vamos a ver si en la grabación, quiero lanzar en la grabación, que si Dios quiere, vamos a esperar que pase la pandemia para poder comenzar a darle play a esa grabación con Henry, un colombiano acá en Colombia, por la estación de Simón Bolívar. Un mensaje para toda la audiencia de Siempre Venezuela, Manuel. Bueno, como te digo, bueno, que sigan adelante, que los sueños son de uno, ¿sí?
Y hay que seguir adelante y uno cuando los sueños se lo pone en su corazón, lleva la música en la sangre, no tiene que dejar que el corazón le dicte. Y a todos esos migrantes que están fuera del país a nivel mundial, que luchen, que obren bien en casa ajena, porque uno cuando tiene cuando uno obra bien en casa ajena, uno tiene que uno le va bien, las puertas se abren solas, como las puertas se me están abriendo a mí, gracias a Dios, como artista, como migrante, como humano, como valletascuense, como venezolano, para que Venezuela quede en alto. Venezuela es uno de los países que fue rica y uno ahora valora todo, y ahora con la música, yo digo que aquí en Colombia, con cada uno de los colombianos, les digo que gracias por el apoyo, gracias por esta bendición, gracias por apoyar la música, y bueno, siempre haciendo las cosas bien. Pensando. Bueno, Manuel, quiero agradecerte por habernos dado este tiempo. Saludo final. Claro, sí, con mucho gusto, siempre a la orden, y bueno, que siempre Dios te bendiga también a ti. ¿Y no vamos a echar una cantadita? Claro, puedo cantarle una cancioncita, vamos a cantarle una canción con mucho cariño para ustedes. Vamos con una canción que dice, esa que dice así. Con mucho cariño para todas las personas que me escuchan. Eso es así. Temas, mi amor, y así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu humanidad no te deja entender, en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me deshojas que pienses así, y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Bueno, gracias Manuel, gracias, de verdad, disfrutamos mucho de ese tema. Bueno, te deseamos muchísimo éxito. Mis amigos, desde acá, desde la voz del río Arauca 1110, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante, Nancy y Alan. Bueno, muchas gracias, Oliver. De verdad que ha sido un buen reporte. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, y era Felipe Peláez con este tema Loco. Un tema que suena muy bien también a esta hora, cuando nos disponemos a comernos el último pedazo de la torta que es Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Es una torta que se divide en 4 pedacitos y este pedacito final a veces es el más rico. Te iba a decir que cuál disfrutabas más. El del final, porque a veces es más sabrosito. Siempre el último pedazo de la torta. Empiezan a peleárselo. No, y todo el mundo se queda mirando a ver qué va a hacer uno, si se lo va a comer o no se lo va a comer, o lo va a compartir, y obviamente no lo comparto. Bueno, Edison Arciniega, director ejecutivo de la ONG Ciudadanía en Acción, vaticinó que la distribución a través de los comités locales de distribución de alimentos CLAP estará destinada al fracaso ante los múltiples factores, entre ellos la falta de combustible y el desabastecimiento. Ha dicho este representante de la ONG que los CLAP parecieran estar destinados a desaparecer. Mediante el sistema de monitoreo de la ONG, el mes próximo pasado solo llegó a 36% de los hogares y con apenas 7 kilos de comida cuando estaba planificado para 19 kilos, recordó. Señaló el directivo de esta organización que la enorme desigualdad social que por años ha marcado el plato del venezolano se ha profundizado considerablemente durante los últimos días por la escasez de diésel. ¿Y quién fuera a pensarlo? Que la escasez de diésel ha disparado totalmente los indicadores negativos en Venezuela. Tiene razón. Al no haber combustible no hay posibilidad de distribuir. Y es que cambia absolutamente todo el panorama económico. Claro, y sobre todo al no tener la posibilidad los productores de llevar sus productos a los mercados de consumo, obviamente empieza a agravarse más la crisis de alimentos en Venezuela. Una condición de verdad bastante complicada, bastante difícil,
que esta ONG Ciudadanía en Acción, a través de Edison Arciniega, viene alertando. Hasta los CLAP irían a desaparecer con esto. Y en otro orden de ideas, Juan Guaidó revela que Noruega podría estar en negociaciones con Nicolás Maduro. Pues Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, adelantado este miércoles que Noruega posiblemente podría fungir nuevamente como facilitador en el nuevo proceso de conversación que promulga con el oficialismo desde su despacho, a pesar de que Nicolás Maduro afirmó el martes que ya se habían realizado las reuniones con la oposición y que pues se habían dado algunas opciones. Venezuela necesita urgentemente un acuerdo y ha estado en un par de ocasiones en este año una delegación de noruegos en Venezuela. Ha habido algunos intercambios y es una de las posibilidades de cara a la facilitación. Esto pues fue lo que reveló desde la Plaza de los Palos Grandes en Caracas. Guaidó, quien es reconocido por parte importante de la comunidad internacional como presidente encargado del país, aseguró que la fuerza política está lista para negociar. También afirmó que el pueblo venezolano no quiere otro proceso fallido, sino un acuerdo en el que se ponga como prioridad la salvación del país. Además de posible participación de Noruega, aseveró que deben participar otros actores para facilitar este tipo de acuerdos. Bueno, y las megabandas reinan en la Gran Caracas. Este es un trabajo publicado por el Notifalcón que indica que el uso de armas de alto calibre y hasta lanzacohetes antitanques se apoderan de calles, casas, zonas altas y hasta establecimientos que anteriormente pertenecieron a funcionarios de seguridad. Es una especie de burla lo que hacen las megabandas. Las megabandas más peligrosas y sanguinarias se encuentran en varios puntos de la gran capital de Caracas. Han grabado videos mostrando su arsenal de guerra y los asesinatos de sus víctimas, algunos decapitados o descuartizados aún con vida. Y es que las megabandas se pueden dividir bajo estos nombres y denominaciones. La megabanda del Coqui, que ya le ha dado palo al gobierno de Nicolás Maduro. El Garbis, el Bampis, el Wilexi, Carlos Capa, se mantienen latentes, desatando su horror y ofensiva contra los cuerpos de seguridad y asimismo sus víctimas. Los líderes criminales de estas organizaciones delictivas siguen en las fichas de los más buscados por los cuerpos de seguridad, pero parece que no los encuentran, porque lamentablemente cada vez que aparecen es para generar más destrucción. Han ido creciendo y creciendo bajo el amparo primero del gobierno de Maduro y con esas zonas de seguridad, zonas de paz. Recuerdo yo que hace 7 años lo llamó zonas de paz y les dio la potestad de actuar dentro de algunos sectores de la ciudad de Caracas bajo la garantía que la fuerza policial no iba a ingresar a reprimirlo. Tú decías algo, Alan, que el gobierno, ellos le han dado palo al gobierno, sí, pero también le han dado bala, que es lo que se ha visto en los últimos días. Claro, palo y bala, así es. Eso es lo que han soltado últimamente y al gobierno se le salió de las manos eso, sí, así como se le ha salido el crepúsculo minúsculo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, las FARC. A eso mismo sí, también se le salió de las manos al gobierno. También se les ha escapado. Este es un gobierno que ha pretendido controlar la delincuencia hablando con ellos y sentándose a negociar. ¿Y qué le puedes tú ofrecer como gobierno al Coqui? Si el Coqui manda en Caracas, hace lo que le da la gana en Caracas. ¿Quién está el territorio? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Qué le vas a ofrecer como gobierno, como negociador del gobierno? Que libertad de hacer, ya lo hacen. Libertad de robar, ya lo hacen. Libertad de asesinar, ya lo hacen. Tráfico de drogas, controlan la prostitución, controlan los negocios principales en la ciudad de Caracas, cobran extorsiones y vacunas. ¿Qué le vas a ofrecer? Todo está a su disposición. ¿Qué le vas a ofrecer? Lo único que tienes es que reprimirlos y reducirlos, y cuando los reduzca, sentarte a negociar con ellos, pero como lo decía Iván Simonovi, hacerlo de la posición de la autoridad, no de la posición del débil y encima de eso el suplicante. No, eso definitivamente así no se soluciona el tema de la delincuencia en la Gran Caracas. Y en Siempre Venezuela Siempre vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, vamos a darles un panorama de cómo está la situación en esta tierra de fronteras, en Arauca, la tierra del joropo. Desde ayer largas colas
en las estaciones de servicio, ya que se anunció la llegada de los carrotanques. Se conoció que el día de ayer no se comenzó a surtir de combustible debido a que los carrotanques llegaron y la descarga, 17 carros, y la descarga tardaba aproximadamente 50 minutos por cada uno de los vehículos, por lo que se le informó a la ciudadanía que comenzarían a partir de las 6 de la mañana del día de hoy. Sin embargo, las personas se mantuvieron allí o se mantienen aún en largas colas a la espera de surtir el combustible. De verdad que esta situación bastante terrible, porque se suma también la situación de escasez de alimentos en algunos supermercados. Y en ese mismo orden de idea, amigos, es importante destacar que según lo señala el portal de noticias de La Voz del Sinaruco, dice que robaron 6 carrotanques con gasolina en el departamento de Arauca. 6 vehículos que transportaban combustible por la vía Arauca-Atame estarían desaparecidos. Al parecer fueron retenidos y desviados de la vía principal por sujetos aún sin identificar. Estos carrotanques transportaban gasolina para abastecer algunas estaciones de combustibles de Tame y muy posiblemente para otros municipios del Piedemonte araucano. En otro orden de ideas, un nuevo punto de vacunación COVID-19 se ubicará en el gimnasio Santa Teresita, acá en Arauca. La S. Jaime Alvarado y Castilla es la entidad encargada de prestar este servicio. Lo hará en el gimnasio Santa Teresita a partir de las 7 de la mañana con la asistencia técnica de la Unidad de Salud de Arauca. También se le informa a la ciudadanía que se está organizando la vacunación para los adultos de 60 años en adelante. Los interesados deben diligenciar el proceso en sus respectivas empresas de servicios de salud, en las EPS. Mientras los mayores de 65 años en adelante no necesitan agendarse. Solo deben asistir a los puntos autorizados de vacunación para coronavirus. Así lo indicó Yunibec Castro Henao, referente al programa amplio de vacunación. También, por otro lado, 25 alianzas productivas del departamento de Arauca pasan a última fase, así lo informó el viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Por otro lado, bueno amigos, quiero también decirles que hoy se celebra el Día de la Enfermera ya en nuestro país, en una situación bastante difícil para el personal de salud, para los médicos y especialmente para las enfermeras. Es importante para la conciencia pues que debe tomar los que hoy regentan el gobierno para tomar medidas y prevenir cualquier situación o prevenir pues la salud, para cuidar la salud de nuestro personal de enfermería en Venezuela. También lo reporta el diario El Siglo de Maracay. Maduro le dice a Guaidó que ya hay diálogo entre el gobierno y la oposición. Bueno, consideramos que ese diálogo hace mucho tiempo que se ha establecido en ese sector de la oposición y prueba de ello es la entrega por parte del Tribunal Supremo de Justicia de los colores y los símbolos de los partidos a diferentes personas que se apoderaron pues de esos símbolos y han venido participando en el proceso, en los distintos procesos electorales que ha llamado el gobierno. Sin duda,
hoy día se ha establecido un Consejo Nacional Electoral donde la militancia de las personas que lo integran, bueno, es clara, es evidente que forman parte tanto de han sido militantes de los partidos de gobierno y también de oposición, cosa que va en contra de lo establecido en el Estatuto Electoral venezolano. También es importante, amigos, volviendo a Arauca, las lluvias siguen fuertes, cayendo acá en esta ciudad. El río ya ha entrado, se ha desbordado y le hacen un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Estén muy pendientes porque el nivel del río está creciendo y eso puede generar algunas dificultades para los vecinos que viven pues en los barrios, en el barrio Los Bolivarianos, allá cerquita del puente que une a Venezuela y Colombia. Bueno, mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante, Nancy y Alan. Bueno, muchas gracias, Oliver, por este segundo reporte, esta evaluación de la situación en el Arauca colombo venezolano. Y diputados de la Asamblea Nacional Legítima denunciaron ante la comisión delegada que el Hospital Militar de Caracas podría ser el epicentro de un mercado negro de vacunas contra el COVID-19. Se ve con preocupación las denuncias sobre un posible mercado negro de estas vacunas, afirmaron los parlamentarios, entre ellos Dinora Figuera. La denuncia surgió del debate sobre la crisis del COVID-19 en Venezuela y las alternativas de vacunación que hay en el país. Esto se realizó durante la asamblea de la Comisión Delegada de la Legítima Asamblea Nacional. Señala Figuera que las dosis están comercializándose entre 300 y $600. Imagínense ustedes. Conocemos de casos que se han vendido estas vacunas contra el COVID-19 por esos montos. Esta situación es condenable, es criminal. Mientras mueren los venezolanos, estos criminales están haciendo con las vacunas un comercio y también afectan a la salud del pueblo venezolano, manifestó. La funcionaria dejó sentado que esta Asamblea Nacional Legítima ha cumplido con todos los mecanismos para la activación del COVAX, para que llegaran las vacunas al país de manera gratuita. Las mismas servirían para la inmunización de los venezolanos, pero hasta la fecha el régimen de Nicolás Maduro no ha generado la confianza y definitivamente pues no se espera a corto plazo la vacunación de la gran mayoría de los venezolanos. Y mejoras salariales, equipamiento y vacunas pues son las claras exigencias de los enfermos en Venezuela. La agencia de noticias EFE informó que miembros del sector de enfermería de Venezuela se concentraron este miércoles en varios estados del país para exigir a la administración de Nicolás Maduro un plan de vacunación contra el COVID-19 y la dotación de los hospitales con equipos, material clínico y de bioseguridad del que aseguran no disponer. Y en Caracas, decenas de personas relacionadas con el sector pues se concentraron en las cercanías del Ministerio de Salud para entregar los responsables de esta cartera, que son Carlos Alvarado, un documento en el que plantea 3 exigencias: mejoras salariales, dotación de equipamiento, hospitales y un plan de vacunación inmediato. Bueno, y para finalizar, ¿qué le parece este tuit del economista venezolano Jesús Cacique sobre la situación de Venezuela? La describe claramente en pocas palabras. Destruyeron a Venezuela, destruyeron su economía y su petróleo, sembraron odio, obligaron a más de 5 millones de venezolanos a abandonar su patria, 6 millones de hectáreas fueron intervenidas, generaron hiperinflación, ya lleva 41 meses Venezuela de hiperinflación, llevaron al país a la peor depresión económica de los últimos 100 años. Tenemos 30 trimestres en depresión económica y todavía se preguntan y le echan la culpa a la vaca. Imagínense. O sea, así lamentablemente, la culpa no es de la vaca. Y la culpa no es de la vaca.
Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales y en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez y al señor Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Sebastián Hernández, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Hasta la tarde. Sí, recuerda que vamos a seguir en la tarde de 5 a 6 de la tarde a través de este dial 1400 AM, en enlace también con nuestra emisora hermana Aruba Estéreo 91.5 FM.